Me presento, soy Ángel Fernández de la Asociación Amigos del Museo de Getafe y de la Asociación de Aficionados Inversionistas de Casa y Bus en Getafe, que son las dos organizaciones que han organizado esta exposición y que organizan esta conferencia, una que hubo el día 9 y otra que va a haber pasado mañana. La de hoy dedicada a los 100 años de la rotatoria, que ahora presentaré a Pedro Nogueroles, que va a hacer a su vez la presentación del ponente, de Fernando Rosselló. Y solamente me queda decir que espero que paséis una muy agradable tarde aprendiendo cosas de la rotatoria y de la importancia que ha tenido en el mundo este evento, y decir que para quien queráis recibir información de las actividades que vamos haciendo desde nuestra asociación, quien queráis, al final os podéis apuntar aquí, con dejarnos vuestros datos, os enviaremos información de las siguientes actividades que sigamos haciendo. Nada más, os dejo con Pedro Nogueroles Viñes, ingeniero aeronáutico, muy experto en fibra de carbono, que es una de las grandes tecnologías de las que Airbus España es puntera en el mundo. Es campeón del mundo de aeromodelismo y es el presidente del Club de Ultraligeros de Getafe. Perdón, me parece que he dicho de aeromodelismo, no, campeón del mundo de ultraligeros. Lo he dicho bien ahora sí. Bueno, pues yo me aparto y le cedo la palabra a Pedro, que nos va a presentar al ponente. Pedro. Gracias, Ángel. Yo lo que pues quería comentaros de Fernando, que espero que disfrutéis de la conferencia. Fernando es coronel del Ejército del Aire, es piloto de Super Puma, ha estado en misiones en Afganistán y pues es un enamorado de la rotatoria. Él es piloto, instructor y examinador de autogiros ultraligeros en una escuela y tiene también varios récords de la FAI, de la Federación Aeronáutica Internacional, como el récord de distancia en autogiro ultraligero y el récord de velocidad en autogiro ultraligero en larga distancia, que hizo en un vuelo sin escalas entre la península y Canarias. Ahora, hablando de la conferencia, este año, coincidiendo también con el centenario de construcciones aeronáuticas, se celebra el centenario del primer vuelo en el mundo de una aeronave de ala rotatoria de manera controlada. Y eso fue el autogiro C4 de la Cierva y fue aquí en Getafe, el 17 de enero de 1923. Dentro de esa conmemoración de los centenarios de este año, hemos intentado aportar un pequeño granito de arena y, aparte de explicarnos, Fernando, cómo llegó Juan de la Cierva a desarrollar este artilugio, que fue realmente la mayor aportación española a la industria aeroespacial en general, también nos va a contar nuestra contribución a esta celebración, y es el que decidimos hacer una réplica del C4, del primer autogiro de Blue, y volarlo, y la idea es que lo podamos ver volando aquí en Getafe pronto, ¿no? Entonces nos va a explicar también todas las actividades que hemos llevado a cabo para llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? Y Fernando, todo lo que muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a la asociación por invitarme a dar esta charla. La verdad que a mí me encanta hablar del autogiro y siempre es bueno divulgar un poco este tipo de aeronave y la historia del autogiro, que
es muy española y muy olvidada, o muy poco divulgada en España en especial, y en el resto del mundo pues sí tiene más divulgación, pero no la que debería. Bien, pues voy a empezar primero contándoos un poquito la historia del autogiro, cómo llegó Juan de la Cierva a la idea de hacer un autogiro, y posteriormente, como ha comentado Pedro, os comentaré un poquito lo que hemos hecho en Club Financiero Getafe para conmemorar, como nosotros entendemos que se merece, el centenario del primer vuelo de una nave de laboratorio. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar. Y esto es un poquito el guión que voy a seguir en la presentación, ¿vale? Vamos a ver primero qué es un autogiro. Imagino que casi todo el mundo lo sabe, si no todo el mundo, pero bueno. Y hablaremos un poquito de Juan de la Cierva, de su afición a la aeronáutica desde que era muy joven, cómo salió el autogiro, su legado y lo nuestro. Bien, aquí tenemos una imagen en la que vemos un helicóptero y un autogiro. Como bien, pues uno, dos, vale, es fácil de dilucidar, ¿no? El pequeñito es el autogiro y el grande es el helicóptero. Esto es una aproximación final a Gando, en un vuelo que hicimos en el Club Telejero Getafe con Bernardino y nos acompañó en el último tramo que saltamos desde el avión hasta la Canaria, un Super Puma Mensal, y esta es la aproximación que hacemos los dos a la vez, y es claro esta foto, ¿no? Pero me sirve para un poquito identificar las cosas, ¿no? Lo primero es que el autogiro no se ve muy bien aquí, me sale el rotor girando, pero el rotor va hacia atrás. Y en el helicóptero el rotor va hacia adelante. En este caso el helicóptero tiene el rotor prácticamente horizontal porque está frenando, ¿vale? Pero si quiere andar, el rotor viene hacia adelante. ¿Cuál es la principal diferencia entre el autogiro y el helicóptero? Pues básicamente es que un helicóptero acopla el motor al rotor. El rotor no necesita velocidad de aire para moverse, sino que se mueve artificialmente con la potencia del motor, y eso hace que pueda hacer una serie de misiones que no puede hacer un autogiro, ¿no? Como quedarse parado encima de un barco que se está hundiendo para sacar a la gente del barco, hacer salvamentos en montaña. Hay una serie de misiones que son exclusivas de los helicópteros y ningún otro tipo de aeronave puede hacer. En cambio, en el autogiro, el motor es un motor convencional con una hélice, exactamente igual que un avión, y el concepto es un avión en que el ala es un rotor libre que gira él solo, lo mueve el viento cuando nos desplazamos a través del aire. Esta es la diferencia principal. Esto también hace que obviamente el helicóptero sea mucho más complicado que el autogiro. Necesita el rotor trasero para condensar el par y mecánicamente es más complejo, a la hora de volar es menos estable, es más difícil de volar de alguna forma, aunque todos los helicópteros modernos ya llevan sistemas de fly-by-wire que vuelan solos prácticamente, ¿no? Son más fáciles de volar como el autogiro. Bien, aquí no lo he comentado, pero tenemos un invitado especial en esta charla, que es el propio Juan de la Cierva, que en el año 1934 hizo una gira por España con un C-30, y en esa gira pues, paró en muchos sitios, uno de ellos en Barcelona. Y en Barcelona le hicieron una entrevista en Radio Nacional, y esa entrevista está en los fondos sonoros de Radio Televisión Española, y de ahí hemos sacado pues, unas cuantas pinceladas, ¿no? Y una de las cosas que le preguntaron es ¿qué es un autogiro? Y contestó a esto con lo que vamos a ver ahora. Mejor dicho, audio. Los siguientes locales, los corridos no se pueden interrumpir. Claro, lo mismo y los almanes llaman de muchos pesos. Ya comprende la cantidad de chistes que han hecho a propósito del movimiento de la animación de un helicóptero. Dicen que es un molino de viento, más que nada para ilustrar la idea de que el rotor lo mueve el viento, no lo mueve el motor directamente, sino que es así, ¿no? Tengo que aclarar un pequeño detalle, ¿no? Y es que el rotor de un autogiro no es igual que un rotor
aviación era la gran novedad de la época. Él nació en el año 1895, cuando volaron los hermanos Wright, pues tenía 7 o 8 años y vivía en Murcia. Luego su familia se trasladó a Madrid porque su padre tuvo cargos políticos muy relevantes en aquella época y él era muy aficionado a la aviación desde el principio. Recibió una formación muy buena, bilingüe en francés, y luego se hizo bilingüe en inglés también, pero ya en Gran Bretaña, ¿no? Cuando era mayor. Pero de pequeño dominaba el francés perfectamente y como su familia era acomodada, pues tenía acceso a buena educación y a las revistas aeronáuticas francesas de la época. Eso le permitía estar al día de todos los fenómenos aeronáuticos, de todos los avances que iban ocurriendo, y de hecho hacía aviones en los modelos, hacía competiciones con sus amigos a ver qué había llegado más lejos, a ver quién conseguía el máximo rendimiento. Esto desde pequeño ya. Y llegó un momento en que, teniendo alrededor de 14 años aproximadamente, 14-15 años, con otro amigo suyo que se llamaba Alcala, que tenía 12 años, y otro que tenía 17, que se llamaba Díaz, que su padre tenía una carpintería náutica en Madrid, pues los tres decidieron hacer ya no un aeromodelo, sino un avión más grande, un planeador en el que se iban a subir y iban a volar, ¿no? Y este imagen corresponde a ese planeador. Esto lo montaron en el taller del padre de Díaz, pero a escondidas, y cuando llegó el día que había que probarlo, pues lo sacaron también de ahí a escondidas y se lo llevaron a los altos del hipódromo, actualmente la Castellana, en Madrid, ¿no? Y allí, que había una loma, pues ayudados por la chiquillería del barrio, que tiraban de una cuerda y conseguían volar a 1 metro de altura, una cosa así, ¿no? Bueno, al final, el hermano de generación, que se llama Ricardo, que era más pequeñito, se empeñó en volar también y lo dejaron volar, pero como pesaba menos que los demás, pues el planeador, en lugar de subir 1 metro, ya lo primero 1,5 metros, también cambió centro de gravedad y tal, pues subió mucho más, subió la longitud de la cuerda 10 o 15 metros, y el resultado fue que los chicos soltaron la cuerda, aplaudí y falló el motor del despegue, pues os podéis imaginar, ¿no? O sea, acabó Ricardito pues, en el suelo inconsciente, afortunadamente no pasó nada más, se recuperó rápido, pero por ahí pasó para la Guardia Civil. Y cuando llegaron a su casa, los chicos le contaron a los padres que Ricardo se había caído de la bicicleta. Pero luego por la noche pasó la pareja Guardia Civil por casa de los Cierva para preguntar qué tal estaba Ricardo, y se descubrió todo el pastel. Y a partir de ese momento, pues el padre de Juan de la Cierva le prohibió totalmente volar ninguna cosa y le quitaron todos los fondos que las pagas que le estaban para y tal. Aunque siguieron haciendo eso porque las madres que daban plata le seguían dando dinero de vez en cuando, ¿no? Y siguieron haciendo aviones. Y andando el tiempo, pues lo que querían hacer ya, esto es otra imagen del planeador, en ese día, ¿vale? Y lo siguiente que fabricaron fue un avión. Un avión, en esta época ya, Juan de la Cierva tenía 15-16 años aproximadamente. Y bueno, ellos tenían que hacer un avión, tenía Juan de la Cierva, Juanito, ya diseñado el avión perfectamente y pensado cómo iba a ser el avión, con los máximos avances de la época, sin poner nada revolucionario, pero un buen avión, avanzado para su tiempo. Y lo que no tenían era motor. No tenía ni motor ni dinero para comprar un motor. Entonces, un amigo suyo volaba en Getafe, en francés, se llamaba Maudet, pues tuvo un accidente con su avión. No sabemos si fue un accidente o si fue un temporal que se llevó el avión y lo destrozó, pero él se quedó sin avión. Y los tres fueron a negociar con él. Vamos a ver, ya que no tenemos avión, no tienes avión, pero tú tienes un motor, nosotros vamos a hacer un avión, déjanos el motor para que nuestro avión vuele y te digamos un avión que vuela, pero un avión que vuela no sé qué será volar después, ese era el trato que tenían aproximadamente. Y hay que decir que el avión original del francés tuvo un sobre monoplaza y lo que construyeron ellos era un avión de plaza, es este avión de aquí, lo construyeron con lo que tenían. Y lo que tenían era madera en condiciones en la carpintería del padre de Díaz, pero no tenían madera adecuada, por ejemplo, para hacer la hélice. Entonces se les ocurrió a Juan que si buscaban un mesón
de los confines de Madrid, de las tascas más profundas que hay por ahí, viejo, que hayan vertido 1000 veces la bebida alcohólica por encima, que esa madera iba a estar más o menos tratada y que iba a servir para tallar la hélice. Se le calculó la hélice, se pasaron por Madrid, le compraron el mesón a un mesonero y de ese tablón tallaron la hélice, la que veis puesta en el avión, era un avión propulsor, una propulsora, y sorprendentemente el avión voló muy bien. Voló fenomenalmente bien y fue el primer avión que voló bien fabricado en España. Porque hubo otros vuelos anteriores, pero aviones que volaron nada, prácticamente porque no volaban correctamente. Este estuvo volando durante casi 2 años en las exhibiciones que hacía el piloto Bové. Los 3 volaron el avión, también con el piloto francés. O sea, ¿qué pasó con el avión este? Bueno, pues las telas que usaron eran sábanas viejas de sus casas y tensaron las sábanas, las telas, con cola de carpintero, que era de color naranja. Aquí otro avión todo naranja, pues se llama el Cangrejo también, ¿no? Y lo que pasó fue que, andando el tiempo, no se estrelló el avión, dejó de volar porque se empezó a pudrir las telas y se cayó a cachos, básicamente, ¿no? O sea, esa es la historia del Cangrejo, ¿no? O sea, el primer avión que de verdad voló en España, le hicieron un trío de chavales y no sé por qué no viene en los libros de historia. Pero ese era Juan de la Cerda con 15, 16 años. Lo siguiente que hizo fue un avión mejor, más rápido, ¿vale? Que estaba submotorizado y en el primer despegue que intentó se estrelló, el avión se rompió. Y ya se puso a hacer su carrera, eligió la carrera de canales, puertos y caminos, pensando en que era la que mejor iba a preparar para lo que él quería hacer, que era aviones. Él quería dedicarse a la aviación, lo tenía muy claro desde el principio. Y como proyecto fin de carrera, estamos ya en el año 1919, se había acabado la Primera Guerra Mundial, la aviación en esos años de la Guerra Mundial había avanzado una barbaridad, no tiene nada que ver los aviones modernos con los antiguos, y lo que había en España era de los antiguos. Entonces el Ministerio de Guerra decidió hacer un concurso porque era imposible comprar aviones al extranjero porque no lo sabía, ¿no? Estaba todo el mundo mal después de la Primera Guerra Mundial. Hizo un concurso para fomentar que la construcción nacional de aeronaves, ¿no? Y Juan de la Cierva concursó en ese concurso con su proyecto fin de carrera, que era un bombardero. En aquel momento el mayor avión del mundo o de los mayores, ¿vale? Pero este es el Cangrejo volando, para que veáis que de verdad volaba. Y este es el C3, ¿vale? Este ya lo construyó él solo, con fondos de un tío suyo. Lo que pasa que cuando es un avión excepcional, es el primer avión del mundo que lleva las hélices en configuración tractora de transporte. Luego generó también escuela. Y luego es un avión que tenía un peso máximo de despegue de 5 toneladas y tenía 3 motores para subida de unos 240 caballos cada uno. Vamos, era un avión excepcional y en especial para España en aquella época. Y este avión, para volarlo, buscaron a un piloto experto, un héroe de la guerra de Marruecos, que claro, nunca había volado en tan grande, había volado en avión mucho más pequeñito, ¿no? Entonces el primer vuelo lo hizo con cuidado y volaba el avión fenomenalmente bien. Y en el segundo vuelo de prueba, pues volaba también, que se puso a hacer viajes fuertes cerca del suelo. En uno de esos virajes entró en pérdida de avión, se estrelló, el hombre no se mató, pero lo que es el concurso ya no lo pude ganar, no pude recuperar ninguna parte de la inversión y fue pues un desastre, ¿no? Aquí Juan de la Cierva nos cuenta un poquito esta historia, muy brevemente. No había escuela especializada de aeronáuticos y en 1918 fue el primer titular académico prácticamente aeronáutico de todo el mundo. Por lo menos el primer motor normalmente trasladado equivalente para este lugar único para que no hay un mundo. Bien, pues esto, el accidente que pasó con este avión, pues fue el germen de autogiro de alguna forma en la mente de Juan de la Cierva. Él se planteó que cómo era posible que un avión que estaba bien calculado, bien diseñado, bien construido, porque el piloto cometa un pequeño error se cae. Los pilotos diríamos que el error no fue pequeño precisamente, pero bueno, ¿vale? Este fue el planteamiento.
y llegó a la conclusión de que eso no era la forma de volar, que él iba a buscar una forma de volar en que la seguridad del vuelo no dependiera de la velocidad. Nosotros sabemos volar solamente de una forma. Todo lo que vuela es enfrentar una superficie aerodinámica a un ángulo, a un viento relativo con un ángulo de ataque. Más ángulo de ataque, más sustentación, más velocidad, más sustentación. Al final eso da igual, porque la sustentación siempre se igual al peso. No da igual hasta cierto punto, claro. Pero cuando vuela lento, pues el avión vuela con mucho ángulo de ataque, va hecho, pues, es un desgraciado el pobre avión ese, ¿no? No tiene margen para nada, tiene mucha resistencia y vuela fatal. Cuando vuelas deprisa es al revés. Da gusto porque tienes energía por todos lados. Estas son las sensaciones de los pilotos cuando volamos, ¿no? Y claro, pues él se planteó ese problema, ¿no? Cuanto más lento vuelas, peor vas, hasta que un momento que ya no puede volar el y se cae. Pues que no ocurra eso. Voy a buscar un sistema en que el vuelo, la seguridad del vuelo no dependa de la velocidad. Y se le ocurrió recuperar una idea de cuando él era crío prácticamente. Cuando era crío jugaba con un juguete que se llama el trompo chino, que es un volador. Un volador es una hélice con un palo, tú haces así y eso vuela. Sube y se va parando, se para, deja de subir y cae para abajo. Cuando empieza a caer para abajo empieza a dar vueltas al revés. Normalmente esto es lo que es, ¿vale? Lleva una hélice tipo molino, ¿no? O tipo helicóptero, para que nos entendamos. Pero él, ya de crío, hacía experimentos y los voladores de aquella época tenían las palas de celuloide o algo por el estilo y podía doblarlas. Entonces empezó a jugar subiendo los ángulos de incidencia y bajándolos y se dio cuenta que cuando bajaba mucho el ángulo de incidencia el volador no se paraba nunca, ¿no? Y que si lo lastraba con una piedra al lanzarlo, pues llegaba mucho más lejos con el viento que el otro, ¿no? O sea, de pequeño descubrió el fenómeno de la autorrotación. La autorrotación es eso, ¿vale? Le pones un poquito de ángulo y si le das un giro previo, si no, ¿vale? La propia fuerza de sustentación hace que gire el rotor. Eso es lo que descubrió en el equipo. Entonces recuperó esa idea y pensó eso exactamente, ¿no? Si yo a eso le pongo un motor, ya de crío se lo comentó a un amigo suyo que llamaba Armatillo, que lo escribió en un libro posteriormente que publicó. Si a eso le pongo un motor podría volar, ¿no? Por esa idea y se puso manos a la obra con esta idea. Y construyó el primer autogiro. Cuando hizo los primeros modelos, se dio cuenta del primer problema. Esto ya empieza el desarrollo del autogiro, que es una auténtica carrera de obstáculos, ¿vale? Él tiene la idea muy clara de lo que quiere hacer y va solventando todos los problemas. Entonces, el primer problema con el que se encontró ya con los modelos es cuando sus autogiros empezaban a andar hacia adelante, tenían una hélice movida por bombas. Cuando se movía para adelante, pues se volcaban siempre hacia la derecha y se caían, claro. Esto es lo que les pasaba. Entonces, se dio cuenta también por qué ocurría eso. Eso ocurre, como hemos dicho antes, volamos hacia ángulo de ataque, superficie amiga y velocidad del viento, ¿no? Si yo pongo a girar un rotor, pues hay un medio rotor que ve la velocidad contra el viento y la otro medio que lo ve con el viento en cola. Luego, esta parte genera menos sustentación que esta. Como sus rotores giraban a la derecha, pues sus autogiros se iban a la derecha. Este fue el tema, ¿no? Y se le ocurrió que para compensar eso podía utilizar una configuración de dos rotores coaxiales. Se puso un rotor encima del otro y cada rotor gira en sentido contrario. El de arriba gira hacia la derecha, en el caso de este que tenemos aquí, ¿vale? Aquí veis, este es el borde de ataque y este giraría hacia la izquierda. Y construyó este autogiro y necesitaba un piloto que lo probara. ¿Y quién lo probó? Su cuñado, un capitán que se llamaba Gómez Acebo, se subió en el autogiro y lo probó. Y cuando cogió velocidad del autogiro, efectivamente empezaron a rotar los dos rotores, pero el rotor superior giraba mucho más deprisa que el de abajo. El de abajo soplaba el viento de arriba y tenía una interferencia que no podía funcionar igual de bien. Y al final, como el de arriba que giraba de derechas, pues giraba más deprisa y iba mejor, pues el autogiro quiso volar, pero se fue a la derecha también. ¿Vale? Exactamente el mismo problema que se llama disidencia de sustentación, se seguía manifestando en este autogiro. Sus amigos decían, bueno,
Lo primero que pasó fue que todo el mundo dijo, todo que estaban con él, esto ha sido un fracaso, no funciona, y en cambio fue el tercero y dijo, no, esto ha sido un éxito total. O sea, está claro que se puede volar con un rotor de autorrotación. Tengo un pequeño problema, ¿no? El pequeño problema es que no es estable direccionalmente, vamos a resolver ese problema. Pues este fue el planteamiento suyo del principio. Y luego sus amigos te decían que sus autogiros se enfocaban a la derecha porque él era muy de derecha, ¿no? De una familia, digamos, conservadora, pero bueno, la razón era la que hemos comentado, ¿no? Total, que lo que hizo entonces fue crear un concepto nuevo. Y el concepto nuevo que se le ocurrió, le dice, bueno, si la pala que avanza va más allá que la que retrocede y pues vuela más, voy a poner que la punta de las palas tenga incidencia negativa y busco las componentes adecuadas en las palas para que se compense la negativa con el exceso de positiva a ambos lados del rotor. Esa fue su idea. Lo calculó y lo construyó. Y entonces lo aplicó primero a un modelo y ese modelo voló fenomenalmente bien desde el principio. Hizo varias demostraciones en el Parque del Retiro a los científicos más eminentes que había aquella, de la Academia de Ciencias de aquella época, y ya convencido de que iba a tener el éxito, pues dijo, voy a hacer un autogiro no solamente que vuele, sino que además sea bonito. Y encargó los materiales para hacer un autogiro fino y más refinado, porque de hecho hasta entonces a Francia básicamente. Pero no tuvo paciencia, podía esperar 6 meses a que llegaran las maderas y con lo que tenía por casa construyó esta cosa que es aquí, que es el C3. ¿Vale? El diseño siguiente fue el C2, que lo fabricó después cuando llegaron los materiales de Francia, pero primero hizo este C3 y con este concepto, y cuando lo probó, ¿vale? Pues seguía volcándose a la derecha, o sea, no funcionaba en absoluto, ¿no? ¿Por qué no funcionaba? Bueno, pues hoy en día sabemos muchas más cosas, ¿no? De fenómenos de aeroelasticidad, de problemas de torsión de las palas, que en aquella época todavía no conocían, y lo que pasaba era que las palas se retorcían y cogían un ataque positivo, pero no podía funcionar de esa manera, ¿no? Así que tenía el problema de que no funcionaba por un lado y por otro lado tenía el modelo que sí funcionaba. Entonces aquí empezamos a ver por qué el modelo funciona y el autogiro de verdad, ¿no? Con la misma solución. Y se dedicó a mover el modelo horas y horas, ¿no? Y se dio cuenta de que siempre pasaba lo mismo. Cuando el modelo cogía velocidad hacia adelante, el rotor solo hacía eso. Sin nada más, sin ningún esfuerzo más, ¿vale? Cuanto más velocidad, más hacia arriba se iba el rotor. ¿Vale? Ese fenómeno hoy en día se llama flap, ¿vale? Cualquier rotor, cuando le soplas de un lado, del lado que le soplas, el rotor incrementa el ángulo, el disco rotor completo. ¿Y cómo es posible que pase esto? Y llegó a la conclusión de que pasaba esto porque las palas del aeromodelo eran muy flexibles y flexaban. Entonces la pala que veía más sustentación porque avanzaba, flexaba hacia arriba. Y cuando tú flexas hacia arriba, está cambiando una cosa. Lo que está cambiando es el ángulo de ataque. Yo tenía aquí este ángulo de ataque, pero si esto va para arriba, el ángulo de ataque más pequeño. Luego da menos sustentación. Y la pala que flexa hacia abajo es al contrario. Ahora hay más ángulo de ataque y da más sustentación. O sea, simplemente el efecto de que flexan las palas, digamos, anulaba el problema de la disidencia de sustentación. Era un ecualizador de sustentación a cualquier lado del rotor. Y esta debe ser la solución. La solución, esto fue como el invento de la rueda aplicado a la rotatoria de alguna forma. Hasta ese momento no se podía volar con una rotatoria rotatoria, ¿no? Además, se podía ver que a partir de ese momento cambiaba un poquito la película. Y lo que él hizo, porque no podía hacer una pala tan flexible en el mundo real, hoy en día sí. Hoy en día los rotores que se dicen rígidos, sin articulaciones, son rotores que cambian las articulaciones de los rotores por las propiedades elásticas, las toménicas del material. Y tal. Pero en aquella época, eso es pensar en ciencia, o sea, ni se les ocurría, ¿no? En lo que pensó es, me pongo una bisagra en la raíz de la pala, que la pala puede subir y bajar libremente, y el autogiro de verdad va a hacer lo mismo que el otro. Esa es la invención de la articulación de batimiento. Esta bisagra se llama articulación de batimiento, y lo que digo es como la invención de la rueda aplicada a los rotores, ¿no? Y eso
es el C2, ¿vale? Todavía con el concepto anterior, pero había hecho un rotor mucho más fino, mucho más bonito al autovino, ¿vale? Y se le había ocurrido además ponerle un mando de paso colectivo al piloto, de tal forma que moviendo esa palanca, ¿vale? Y tal, cambiando el paso colectivo, conseguía desplazar teóricamente la componente de torsión de que los desplazamientos se fueran más a la derecha o más a la izquierda, ¿no? Para que el piloto pudiera compensarlo desde el puesto de mando. Bueno, de hecho, os dais cuenta, este autogiro no tiene alerones, sino tiene alas, y este es el segundo autogiro, o sea, pretendía controlar el avión ya desde el rotor en este C2. Obviamente, pues, lo que pasaba fue eso. Bueno, esto es la articulación de batimiento, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿vale? El C2 no funcionó, obviamente, y el C4, que le pusieron ya la articulación de batimiento, le siguió poniendo inicialmente el mismo sistema. Aquí tenemos el C4 sin alerones, ¿vale? Y sin alas, y te das cuenta que pretendían con la palanca mover el rotor completo. ¿Okay? Algo parecido para tener el mando a la vez del rotor. Pero cuando lo probó en un vuelo, esta vez fue Alejandro Gómez Spencer, pues esto es lo que pasó. Aquí tenéis el C4, el mismo. Después de ¿por qué pasaba? Que el piloto no tenía fuerza humana suficiente para mover esa palanca. La palanca, hasta cuando se ponía a girar el motor, estaba a tal altura que no podía moverla físicamente, ¿no? Así que, de momento, y como concesión temporal, dice, bueno, vale, no voy a controlar la velocidad del rotor, voy a dejar el rotor fijo, voy a poner unos remos, unos alerones, aún sin alas, y esa fue la configuración del C4. Aquí vemos al mismo, alguna vez Spencer, teniente en aquella época, volando el C4 en Getafe el día 17 de enero de 1923. Esta foto es una foto que está con los datos que os he comentado escritos a mano en el reverso por la mano de Juan de Cazán. ¿Vale? Primer vuelo en autogiro, 17 de enero de 1923, piloto teniente Alejandro Gómez Spencer. ¿Vale? Y bien, veis que tiene aquí estos alerones, ¿vale? Con los remos, y el rotor de Javier. Ya con esto, el piloto fue capaz de controlarlo, ¿no? O sea, este es el arranque de una nueva era, la era de la rotatoria. A partir de ahí empezaron a funcionar las alas rotatorias. Y los helicópteros, que cuando empezó con el autogiro Juan de la Cierva en el año 1919, solamente en Estados Unidos había más de 400 empresas intentando inventar el helicóptero. No funcionaron hasta el año 30 y pico, 35, que se les puso el rotor del autogiro. Hasta ese momento no funcionó ningún helicóptero correctamente. Hubo los helicópteros de 4 rotores, que eran 4 hélices, súper complicados, que sí volaban, pero claro, volaban 10-15 minutos, no podían correr, tenían muchos problemas, no era práctico, ¿vale? Bien, a partir de aquí, en cuanto el primer autogiro voló, pasaron unas cuantas cosas. El primer autogiro lo construyeron con fondos privados de la familia de Juan de la Cierva también, y hizo todavía otro autogiro más, que fue el C5, que no se pasó el C6. Bien, cuando el C4 voló, llevaba 37 intentos. En el intento número 37 consiguió que por fin volara correctamente el autogiro, ¿no? El primer vuelo, ya digo, volvió en Getafe, y luego hubo algún vuelo más, y el vuelo de certificación para la Federación Aeronáutica Internacional se hizo en 4 vientos, y el juez fue en aquel momento comandante Herrera, posteriormente que era el jefe del parque tecnológico de 4 vientos, ¿no? E hizo el autogiro un circuito cerrado de unos 4 kilómetros que voló en 3 minutos y pico aproximadamente, ¿vale? Y en ese momento el C4 se olvida, se desmonta, se desmantela, ha cumplido su función, había volado un total de 14 minutos dentro del vuelo que había hecho. Y menos mal, porque si llegaba un poquito más hubiera roto el rotor, ¿vale? Esta era la historia. El rotor todavía faltaba mucho más para llegar a un autogiro práctico, pero este hecho, digamos, hizo que Emilio Herrera, se hizo amigo de Juan de la Cierva, lógicamente,
hacía apoyo oficial a la aviación militar. Y la aviación militar le contrató el Ministerio de la Guerra la producción de 2 autogiros que fueron los C6, ¿no? Y le puso a su disposición todo 4 vientos, el paquete de 4 vientos para fabricar estos autogiros. Todos los sitios te digo que, digamos, la facilidad, la instalación o la unidad que lleva haciendo a las rotatorias y el mantenimiento de las rotatorias más antigua del mundo y todavía en activo es la bastante de Madrid, porque es ahí exactamente donde se hizo el primer autogiro del C6, el primero contratado por la aviación militar. Y hay por ahí unos rumores que dicen, no, es que el Juan de la Cierva se fue a Inglaterra porque no recibió apoyo de su país. No es cierto. Recibió el mismo apoyo que luego le prestaría a Inglaterra, porque el Air Ministry también le contrató a 4 autogiros. El Ministerio de la Guerra solo 2, pero gracias a eso se pasó lo que pasaría a continuación, ¿no? Y esto es una demostración del C6. Aquí el piloto es Lóriga. Lóriga es un héroe también de la guerra de Marruecos, que lo mandaron de la capital, lo mandaron a 4 vientos a descansar de las campañas en Marruecos, de alguna forma, y en el descanso era el jefe de la escuela de pilotaje de 4 vientos. Y cuando llegó a 4 vientos, pues descubrió este cacharro que estaba en el fondo de la cara, que era el C6, y claro, Juan de la Cierva no tenía pilotos para volarlos, porque no había, estaban todos formándose o se iban a la guerra, básicamente, ¿no? Y como se interesó rápidamente, pues le captó para la causa y Lóriga se dejó y voló mucho con este primer autogiro. Bueno, hizo varios vuelos, fue el primero que se atrevió a colocar el autogiro del rotor a reducir velocidad y ver que de verdad no se caía. Cuando hizo eso se le paró el motor, hay una imagen de cómo el autogiro baja en autorrotación, casi parado, pega un rebote y se queda ahí sin que pase nada. Bien. Pues una historia de demostración del C6 delante de su majestad Alfonso XIII en aquella época. Estamos hablando del año 1925, ¿no? 24, año 1925. Y las imágenes de las pruebas del C6 acabaron en el Salón de la UB a finales del año 24, y ahí causó una sensación. Ahí fue cuando el mundo se interesó por el descubrió el autogiro y se interesó por él. Y al final fue el capital británico el que se llevó a Juan de la Cierva, pero el capital privado, ¿vale? ¿Qué problema había en España? Que no había capital privado dispuesto a invertir en esto. ¿Quién iba a meterse? Ahí se fundó la Cierva Autogiro Company, ¿no? Y a partir de ahí, pues pasaron muchas cosas. Lo siguiente que ocurrió importante fue que en el año 1927 el piloto de prueba británico, Frank Curry, que es también un personaje especial, pues perdió 2 palas en vuelo, volando un C6 británico ya. ¿Por qué? Pues porque las raíces de las palas sufrían muchas tensiones. Cada vez que subía la pala, por la ley de conservación del momento angular, lo que hace la bailarina es que empiezan a girar y cuando pegan los brazos se enroscan y giran más deprisa. Pues le pasa al motor, cuando sube la pala, dentro de la vez se acerca al eje, quiere acelerar, cuando baja se aleja, quiere frenar, y en cada ciclo va pasando unas tensiones brutales. Entonces, en una sesión que tenía que hacer en Alemania, Frank Curry descubrió que estaban los 4 anclajes de las 4 palas del C6 británico dobladas hacia adelante. Entonces pidieron a la fábrica que les mandara 4 palas nuevas para la selección que iba a ser a cabo de unos días, y lo notó Juan de la Cierva y dice, esto no es normal, y hay un problema. Esto será del transporte, me dice Juan de la Cierva. Y cuando llegan las 4 palas, las montan, hacen vuelo de prueba, y cuando paran, están los 4 anclajes de las palas doblados pero hacia atrás. O sea, es decir, que iban doblándose para adelante y para atrás al final. Eso tenía que romperlo. Y, aunque se pusieron a estudiar el problema, Juan de la Cierva tampoco se preocupó demasiado por eso en ese momento, y unos meses después fue cuando perdió las palas al pueblo. A raíz de eso, el Air Ministry prohibió los vuelos de los autogiros, y Juan de la Cierva hizo unos cuantos experimentos en Hammer, que tenía una especie de trípode donde colocaban los motores
seguimiento natural. Y cuando tuvo unas cuantas cosas claras, se vino a España y con Lori, en el C8, hicieron todas las, el C10, no sé si era C8 o C10, uno de los dos, hicieron todas las pruebas de una nueva articulación, la articulación de arrastre, con una bisagra vertical, cuando sabían que con la bisagra integral y este movimiento de las palas iban a tener problemas de vibraciones anormales, porque se podía salir de fase perfectamente, ¿no? Y primero las ató entre sí a través de unos cordones elásticos, pero le costó encontrar la combinación de cordones que hacía que eso funcionara correctamente, ¿no? De esta forma quedó configurado el primer rotor articulado, que es el que lleva la mayor parte de los helicópteros hoy en día, ¿no? Que es articulación de batimiento, articulación de arrastre y amortiguación de arrastre, ¿no? Los cordones hacían de amortiguador de arrastre. Esto es lo que pasó con Origa, y ya en resuelto esto se volvió a Inglaterra, siguió haciendo autogiros y le había prometido a un periodista francés que se llamaba Michel que cuando fuera posible iba a hacer el salto al Canal de la Mancha con un autogiro y que le iba a invitar a él a volar con un autogiro, que se ponía en suyo. Total, que esto es la arrimada de Bouguer del autogiro cuando hizo el salto del Canal de la Mancha con el periodista de Bouguer, ¿vale? Y esto es el C-19, el C-19 con cola de escorpión. Este C-19 fue un intento con los autogiros todavía con rotor fijo, sin mando en el rotor, de construir autogiros en serie. Fue el primer autogiro que se construyó en serie y la verdad que, claro, imaginaros, no había sistema para lanzar los rotores. Lo que hizo Juan de la Ceba es encargarle a una empresa británica que diseñara un sistema mecánico para lanzar el rotor, y la empresa británica produjo un lanzador que pesaba 70 y pico kilos, que era inadmisible completamente en una máquina de este tamaño. Y lo que hizo por el camino fue una cola que se giraba entera así, deflectaba el aire de la hélice contra el rotor, y eso permitía que el rotor cogiera 50-60 revoluciones, porque la rotación, si no la inicias, se pone a girar el rotor al revés, como si fuera un molino. Necesitas iniciarla para que la sustentación sustituya, ¿no? O sea, para conseguir que genere sustentación y no traccione en el eje, ¿no? Que es lo que hace un molino, ¿vale? Total, que esta fue la configuración del primero, no tuvo mucho éxito, vendieron muy pocas unidades, luego lo fueron mejorando, pero lo que pasó fue que mientras estaba produciéndose esto, pues estaban ya haciendo las pruebas del rotor directo, que se llama el rotor del C30 posteriormente, y los paparazzi de la época consiguieron hacer en la foto ese autogiro sin alas que volaba, y ya pues estropearon todas las plan de venta que tenían de los autogiros corales, ¿no? Aún así, tenemos un C-19 no de esta primera época, sino de los últimos, en el Museo de Río, que es un autogiro real. El único autogiro de verdad que hay en el Museo de Río expuesto en el hangar de la rotatoria es el C-19 que pertenecía al Duque de Feria y que llegó volando a 4 vientos en los años 70 además, y se quedó en el Museo de Río en esa época. Bien, ¿qué faltaba? El control desde el rotor, el mando directo. Esto es un C-19 a que le han quitado las alas, con el que hacía las pruebas Juan de la Ceba. Juan de la Ceba, aparte de ser ingeniero, era el piloto de pruebas. Es decir, Frank Curry tuvo un accidente y se fue, él hacía todo. Y bueno, lo que consiguió es un sistema para controlar el rotor completamente, como si fuera un mando cíclico de un helicóptero. El rotor lo mueve en cualquier dirección, y si lo muevo hacia la derecha, pues el centro de gravedad de la nave me sigue, ¿no? Con lo cual te control en profundidad y en velocidad. Además, ¿qué ventaja tiene? Que es el control a muy baja velocidad, ¿vale? Porque es el rotor el que mueve. El problema que tenían nosotros autogiros es que el autogiro era capaz de volar mucho antes de alcanzar la velocidad de control mínima, ¿vale? Y eso generaba problemas a veces en los aterrizajes. Pues en el viento cruzado no tenías alveo y te podía volcar el autogiro. Bueno, pues esto es el último avance importantísimo, ¿vale? El control directo. Actualmente lo montan todos los autogiros y no lo montan ningún helicóptero. El helicóptero lo que montan hace el mismo efecto, pero variando el paso cíclico de las palas, que es otro tema distinto, ¿vale?
esto es precisamente cuando hizo la Vuelta por España en el 34 con el 30. Esto es Juan de la Cerda utilizando en la cubierta del Dédalo, que no era un portaaviones, era un buque nodriza de hilos, ¿vale? Que tenía lugar para subir los hilos a esta cubierta y atenderlos, ¿okay? Esta cubierta tenía una altura de 60 metros y con el barco anclado en el puerto de Valencia aterrizó y despegó desde allí. Y aquí, de alguna forma, nos cuenta cuál es. Después de 8 años de trabajo, se han llegado a producir el aparato que he tenido el honor de presentar a su información. Destinados con 6 premios. Eso indica la cantidad de modelos que se ven aquí. Mucho más que 30. Bien. Esto es una línea de producción. El CT3 se produjo en serie en grandes cantidades. Y ahí, bueno, se cogieron unos 150 autogiros en total. Y hay todavía autogiros por el mundo, ¿vale? En Argentina hay uno, en Estados Unidos hay alguno también, en Gran Bretaña, en Australia. Pero son autogiros que no están en el mundo. Son originales, pero no están en el mundo. Y aquí en España, en el año 2000, se hizo una réplica del C30, patrocinado por Iberia, básicamente, y ese autogiro voló. Lo que pasa es que ahora está en el Museo del Aire y no se puede volar porque es un bien de interés cultural. Tiene un tratamiento parecido a que se fuera la penina de Velázquez, con lo cual no nos dejan sacar de algo, si no, lo hubiéramos hecho. Bien, y luego en Estados Unidos la historia es pareja a la europea, van con unos años de retraso, un par o 3 años de retraso en las innovaciones. Carol Piquer, que estaba con todas las patentes del autogiro allí, era muy amigo de Juan de la Cerda, y bueno, y se propuso darle fines comerciales, y bueno, durante varios años, 2 o 3 años, estuvieron estos autogiros Piquer haciendo transportes de sacas de correo entre la azotea del edificio de correos en Filadelfia y el puerto. Y bueno, y con esto, de alguna forma, terminamos un poquito lo que es la historia del autogiro. Es decir, que la gran aportación de Juan de la Cerda es el motor articulado, por supuesto. Él resolvió todos los problemas de los motores que no tenían resueltos, y cuando ese tipo de motor se montó en los motores y los seguros fue cuando empezaron a funcionar. Es más propio decir que Juan de la Cerda es el padre de la rotatoria antes que decir que es el inventor del autogiro y ya está, ¿no? Era además el ingeniero y siempre hizo sus teorías de la aeronave y calculaba las cosas al principio con menos acierto, al final con muchísimo más acierto, evidentemente. Y la teoría del motor actual está totalmente fundamentada en la teoría del autogiro de Juan de la Cerda. Más que nada, Juan de la Cerda es el padre de la rotatoria. Y vamos a ver una pequeña vídeo, ¿vale? Que vamos a ver todos estos autogiros de lo que hemos estado hablando en la realidad, ¿vale? Bueno, a ver. Mientras unos hacían locuras sobre ligeros aparatos, otros, muy cuerdos, soñaban con construir aparatos con locas ideas. En 1923, un curioso avión de ala rotativa y autogiro realizaba su primer vuelo, tan solo 200 metros.
Eso de futuro. De la Cierva no cobró su autogiro hasta 1926, cuando diseñó el primer modelo de plaza y ocupó el puesto de paquete. El año siguiente obtuvo la licencia y comenzó a pilotar sus propios autogiros. Aprendió a volar con su invento y nunca quiso pilotar un avión convencional. 2 años más tarde, cruzó el Canal de la Mancha con uno de sus aparatos. Tras fabricar cerca de 40 modelos y sentar la base del futuro helicóptero, de la Cierva moría en 1936 en un desgraciado accidente, curiosamente, en un avión convencional de ala fija. Bien, he visto un poquito los autogiros. Los últimos que han salido eran en el año 33-34 los modelos de despegue al salto. Una de las cosas que él estaba empeñado en no producir helicópteros, en aquella época ya sabía que el helicóptero iba a funcionar, ¿no? Y quería hacer un autogiro capaz de aterrizar puntualmente, lo demuestra con el C-19 ahí, aterrizando justo en la diana, ¿vale? A base de hacer un aterrizaje capaz de absorber eso, obviamente. Y por otro lado, pues quería hacer una especie de helicóptero de inercia, bajando el paso de las palas a cero y lanzando el motor a muchas más revoluciones de las normales y luego meter gases a tope a la vez que se ponía el paso positivo y el autogiro saltaba y aceleraba en el aire y hacía la carga espectacular, que es lo que hemos visto al final, ¿vale? Son despegues, los primeros despegues al salto, ¿no? Quiere decir que todas las casas de ultraligeros, autogiros modernas, que son ultraligeros, llevan 4 o 5 años intentando desarrollar todas. El despegue al salto todavía no lo han conseguido. Bueno, ya estamos en el 2020 y pico, ¿no? Bien, dicho esto, pues voy a hablar un poquito del proyecto del Club Ultraligero Getafe, ¿no? Aunque aquí están Pedro Velones y Juan Manuel Arco, que son dos de los principales artífices de lo que estamos haciendo. A finales del año 2021, en la cena de Navidad del club, que hacemos todos los años, pues nos planteamos que llegaba el 2023, que era el centenario y que nadie iba a hacer nada. Y que nosotros queríamos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Pues discutiendo ahí, pues decidimos hacer una réplica del autogiro de oro, que era el C4, la estructura de madera y tela, y con lo cual estaba dentro de las capacidades del grupo, que es como en el Club de Getafe. Hay muchos constructores en materia de aeronaves que han hecho pues, cosas similares, ¿no? Y eso lo podíamos hacer, no podíamos hacer un C30, porque eso es mecánico, tenemos que contratar cosas fuera, y de entrada queríamos hacer algo que si nadie nos daba dinero, lo podíamos sacar adelante nosotros, ¿no? Así que nos pusimos en marcha con esto, y en enero de 2022 pedimos la autorización de construcción amateur a la Autoridad Náutica Española, que es AESA, y nos la concedió muy rápidamente, y el 16 de febrero empezamos a construir este autogiro. Lo que veis aquí son todos los patrocinadores que tenemos. Lo que tenemos desde hace poco tiempo, lo tengo que decir, ¿vale? Al principio no teníamos ninguno, ¿okay? Y esto es el 16 de febrero de 2022, cuando faltaban 345 días para el 17 de enero de 2023. Bueno, esta es la idea de esto, cuando empezamos. Estas son fases en las que se ve la construcción, ¿vale? En la foto inferior, a la derecha está Almudena, que es la ingeniera náutico de AESA, que nos hace las inspecciones. Y bueno, viendo cómo aquí quien ha diseñado de verdad la estructura del autogiro y el autogiro en sí ha sido Pedro Novelones, que ha calculado la estructura también. Es de pino Oregón. Y aquí hay también varios de los que han trabajado muchísimo en la construcción del autogiro y está hecho muy finamente, ¿no? O sea, nos exigía que la máxima holgura que podía haber entre las maderas que había que pegar fuera de una décima de milímetro. O sea, está afinado, ¿no? Esta es la historia. Además de eso, en algún punto clave le ha puesto algún refuerzo con fibra de carbono, pero eso es secreto, ¿no? Bien, otras imágenes del autogiro. Okay.
Esto es iniciando el proceso de enterado, hemos tenido algún colaborador muy jovencito también. Esto es haciendo el tapizado, ¿vale? Una hermana de Juan Carlos, está por aquí Juan Carlos también. Y estos son los instrumentos, claro, no vamos a poner instrumentos de la época en primer lugar porque no existen, ¿no? Y lo que hemos hecho es que Jesús Loure, que se dedica a cuestiones de tipo electrónico, nos ha diseñado unos instrumentos electrónicos que está personalizado, ¿no? O sea, son la efigie del C4 en el fondo, son muy ligeros, tienen una profundidad de 20 milímetros aproximadamente, caben en el autogiro y encima funcionan bien, ¿no? Porque son probado de modo y marcan correctamente lo que tienen que marcar. Esta es la historia de los instrumentos también. Aquí es el proceso de poner el motor. Motor es la historia también, porque claro, como al principio no teníamos dinero, pero como Pedro tiene un motor de reserva para su avión de las competiciones, pues ese motor es el que le hemos instalado inicialmente, ¿no? Y para instalar ese motor, pues ha habido que fabricar una bancada. Lo que se ve aquí abajo es el proceso de poner geométricamente la bancada en su sitio, con los puntitos de soldadura, y luego esto lo hizo un soldador aeronáutico, que soldó correctamente todo, y la bancada es muy alargada pues, para poner el motor en el sitio adecuado, para tener el centro de gravedad del autogiro en el sitio correcto. Y el motor es el que se llama pues, el de Pedro, ¿vale? Tengo la intención, estos son el proceso de construcción de los mandos del vuelo, ¿vale? Las partes metálicas no son de acero, son de aluminio aeronáutico 60-96 de distintos aviones que hay en Camarilla, que ya no se usan, de algodón, básicamente. Y las ruedas son unas ruedas de moto, de ciclomotor, de 50 centímetros cúbicos, que las compramos por internet, muy económicas, luego hemos puesto a la cubierta nueva y eso es bastante más caro que lo que deben costar las ruedas, pero que tiene un aspecto muy parecido al de la época, por eso hemos seleccionado esta rueda, ¿no? Buscando siempre soluciones fáciles y económicas. Esto es el pesado del autogiro, que se hizo con Almudena, el peso vacío que dio fue de 272 kilos. Y esto ya es la autorización de construcción, la matrícula definitiva. Hay una cosa que tengo en la presentación puesta que nos ha llegado ya, que es el certificado de regularidad para las pruebas en vuelo. Y esto, la presentación del autogiro, el día 17 de enero de 2023, en Getafe. Todavía no lo tenemos en vuelo, pero estaba terminado, y aquí lo tenéis con su configuración de verdad, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues la fase de puesta a punto está casi terminada, de punto fijo, para falta acabar de hacer los vuelos de prueba, la puesta a punto definitiva. A partir de ahí, lo principal que tenemos que hacer es un vuelo de exhibición pública en Getafe. Y la base del Getafe prevé hacer una jornada de puertas abiertas en algún momento, está apuntando a septiembre ahora mismo, y esas jornadas pues, van a ser sonadas para celebrar el centenario de la rotatoria, y nosotros volaremos yo mediante el C4, vendrá a volar la FIO también, vendrá la patrulla ASPA y más helicópteros y para ese día, ¿no? Y luego lo que aparece a foto abajo a la derecha es el motor que queremos ponerle definitivamente. No sé cuándo va a ocurrir eso. Dependemos de que Airbus nos dé los 15.000 euros, de que el Ayuntamiento de Getafe nos dé los 30.000 que nos han prometido, y ya con eso hacemos casi todo. Y hay otros sponsors que también nos tienen que dar algo más de dinero, ¿no? Y tampoco solamente el motor se va a los 25.000 euros aproximadamente, ¿vale? Otro motor que hay que poner, aquí ya hace falta dinero. Si no, todo funciona porque lo hemos adelantado para funcionar sin dinero, pero evidentemente el objetivo va a ser poner el motor con un aspecto más de la época, siendo un motor moderno, ¿vale? Y luego esto ocurrirá seguramente ya el año que viene. O sea, que compremos un motor este año, lo vamos a hacer cambio gordos, que simula que vuele como está. Y a ver el dinero que teníamos. Y el objetivo final va a ser
pues darle la máxima divulgación pública, ¿no? Entonces, qué mejor que las exhibiciones de la Fundación Infante de Orleans para eso, que se han mostrado muy interesados en que el autogiro vuele en sus exhibiciones, y vamos a hacer un acuerdo con ellos para volar los primeros domingos de cada mes, y siempre que tengamos alguna oportunidad para divulgar el autogiro, realmente esa es la intención, ¿vale? Y bueno, con esto pues termina de alguna forma la charla y tal, y estoy dispuesto a si tenéis alguna pregunta. Si es muy difícil, se lo paso a Pedro y a Juan Manuel. Muchas gracias. Pues estoy dispuesto. Sí. ¿Habéis contactado con alguna organización institucional para toda esta celebración de los 100 años? Bueno, estamos en contacto con algunos internacionales y sí, se va a publicitar, pero contacto con una organización internacional no, que yo sepa, ¿no? Lo único que tenemos es una solicitud, porque aquí dentro de la FAI hay una categoría de construcción o de réplicas de aviones históricos y optamos a un reconocimiento de la FAI a la fabricación de un avión histórico por un grupo de aficionados. Sí. ¿Por qué el C4? Según tu exposición, el C4 no tenía un rotor muy maduro todavía. No, por eso hemos puesto un otro modelo en lugar del que tiene. Eso es el primer lugar. ¿Por qué el C4? En primer lugar, porque el C4 fue el primero que voló de verdad y es una conmemoración del centenario. Y en segundo lugar, pero no menos importante, porque el C4 lo podemos fabricar con los medios que tenemos nosotros y nosotros. O sea, la otra opción hubiera sido el C30, pero el C30 estamos hablando de una inversión inicial posiblemente de 700 o 800.000 euros. Y claro, hay muchos trabajos que no los podemos hacer nosotros, pero se los tenemos que encargar a alguien. ¿Me explico? ¿No? En cambio, esto lo podemos hacer. Y luego podemos hacer que un año. Bueno, porque aquí uno de los méritos que tiene el grupo es conseguir poner en vuelo todavía no, pero fabricarlo en menos de un año. Y en vuelo pues estará en breve, espero. Vale. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí. Me preguntaba qué simulador vas a utilizar para probarlo. Imaginación. Imaginación. Imaginar, ver, yo sé cómo vuelan los autogiros, estoy seguro que en el aire va a volar similar. No del todo igual porque los mandos son también, pero con velocidad va a volar similar. De hecho, han volado muchos autogiros así durante mucho tiempo. No tienen por qué no volar correctamente, ¿no? Y la fase crítica es las de velocidad lenta, ¿no? La de despegue y el aterrizaje. Eso es lo más crítico que tiene seguramente este autogiro. Yo estoy seguro que caer no voy a caer. Ahora, si cometemos un error en un despegue o un aterrizaje, vete a saber, ¿no? O sea, sí. ¿Qué relación tenéis con Cazadores del Monte? ¿Qué relación? Nuestro no hay nada. Nuestro no hay nada. Yo vuelvo ahí y doy clases ahí, dentro de una organización que es el Force, ¿vale? Doy clases de autogiro. Allí y en Camarilla, doy más en Camarilla que allí. Y llevo de alguna forma el mantenimiento y todo el tema didáctico de escuelas en Casarubios, de escuela también llevo Camarilla y de otras escuelas más que por ahí. En la parte de las cosas teóricas las doy yo normalmente. Yo tengo dos preguntas. Una, entiendo ahora el inicio de tu exposición, en el desarrollo del avión FD, la escala y la hierba, Sí. ¿tuvo algo que ver
Sí, ¿no? De hecho, cuando Juan de la Ceba empezó a trabajar de verdad en 4 vientos, fue cuando le contrataron el C6. Nosotros autogiros también nos hizo aquí. Otra pregunta que tengo es, estoy entendiendo que el autogiro que estáis haciendo se parece mucho al C4. Bueno, es una réplica. Una réplica. ¿Sea exacta o cuánto? Vale, es relativamente exacto. ¿Vale? ¿Qué problema tiene? Que no tenemos plano, ¿no? O sea, esto lo puedo contar aquí, Pedro. El problema es que la documentación que hay del C4, pues planos no hay. De hecho, estuvimos intentando acceder al archivo de la acción, que está intervenido en el juzgado de Murcia, que estaba siendo expoliado. Y bueno, en la denuncia está todo en el juzgado. Y no nos han dejado acceder a él. De cualquier manera, no creo que hubiera muchos planos de esto, porque esto era al principio y era realmente el fuselaje era en inglés, de un Sony, que él lo adaptó a Autogiro. Entonces, bueno, pues nos hemos basado en artículos de revistas de la época y fotos de los primeros vuelos. Hemos sacado las medidas, hemos hecho un modelo sólido y a partir de ahí, pues, diseñar la estructura y bueno, ya dimensionarla. Hemos calculado las velocidades, más o menos, y las cargas en todos los elementos y la visible de la madera y a calcular. Una última pregunta. Y primero tiene una especie de brague para la hélice grande. Eso es el pelotón. ¿No? Sí. La acelera Sí. para el eje. Sí. Bien, y aparte de eso, me dice que tiene un alabeo para poder controlar. No, movemos el rotor así. El rotor está montado sobre una punta universal de alguna forma, ¿vale? Y tiene un eje de cabeceo que te permite hacer así con el soporte del rotor y otro eje de alabeo que te permite hacer así. Sí, un carro. Sí. Puede dar una velocidad mover así. Sí. Pero el helicóptero sabe que normalmente la hélice grande no la mueve, lo único que mueve es el paso. Sí. Mueven el paso. Correcto. Hacia adelante, hacen así el paso de la hélice de atrás. Sí, eso es el paso crítico. No. En el autogiro se mueve el eje completo, se mueve todo. Ese es el problema. Este mando se llama mando directo. No se puede montar en un helicóptero. No se puede montar en un helicóptero porque como se mueve el eje, o sea, es que tienes el eje que tiene la potencia del rotor. Entonces, por eso en los helicópteros los rotores se mueven a través del sistema de cambio de paso cíclico, ¿vale? En función por donde está pasando, lo que nosotros hacemos es el plato que se mueve, ¿vale? El plato que se mueve fijo de un helicóptero lo tenemos igual. Y en ese plato está montado el eje del rotor del autogiro. Y el eje del rotor del autogiro no está puesto justo en el centro, ¿vale? Está puesto de tal forma que la articulación de profundidad, esta de aquí, ¿vale? Queda siempre el eje rotor por detrás. De tal forma que cuando está el rotor parado en tierra, se cae hacia atrás. Siempre es como una balanza que está desbalanceada. Pero eso el efecto que tiene cuando estamos volando es que genera sustentación desde aquí y tú tienes el feeling, el palanca de la fuerza de sustentación que está generando. Se pone más dura cuando incrementas el factor de carga, que es una condición de estabilidad que tiene que tener cualquier avión, ¿no? Y en este caso el autogiro la tiene, el helicóptero no la tiene. El helicóptero no tiene eso, por eso el helicóptero no es estable. Yo no te voy a decir que sea inestable, pero estable no es, ¿no? Más difícil de volar. Sí, hubo un problema. Sí. Dice que es por cuestión de precisión giroscópica. ¿Vale? Dice. Entonces, yo lo único que sé es que tú la pala, si esta pala la que avanza, si tú haces así, pues tú haces así, evidentemente, ¿no? Lo que hace el rotor es esto, automáticamente. ¿No? Y claro, si depende de dónde lo haga, pues si la pala
está aquí delante y la otra está aquí detrás, y decir, con esta así, con esta así, pues obviamente la voy a hacer a ese lado, ¿vale? Y el rotor hace esto. Pero es muy fácil y muy intuitivo, porque tú lo ves y hace exactamente lo que tú podías esperar. Para explicar cómo se mueve, o sea, tú mueves el rotor y puedes mover el rotor porque no te puedes a ninguna fuerza giroscópica de nada. Bueno, los primeros rotores no podían moverlo porque tenían que ir contra el giroscopio, no podían. Pero ahí lo que ha hecho las articulaciones es romper el giroscopio de alguna forma y que se pueda manejar el rotor. Con eso. Pero que hay mucho más sencillo de ver, ¿eh? Cuando lo ves ahí montado y tal, ves cómo se gira todo y funciona, ¿vale? Y puedes perfectamente, es incluso suave de mano. No, tú realmente no mueves el rotor, tú mueves el eje. Y como las palas están articuladas, las palas luego siguen. Pero tú lo que mueves es el eje y la pala no la mueve. La pala está articulada. No transmite momento al eje. Pero luego se pone, pues, dentro de donde pongas tu el eje, pues luego el plano del rotor se ve. Esto, el que sabe más es la de esto. Todo funciona igual, ¿vale? O sea, todos los cambios de paso cíclicos de los pasos. El helicóptero y el giro, exactamente lo mismo. La única diferencia es cómo conseguimos cambiar cíclicamente el paso de paso. En un helicóptero hay una varilla que va a punto final y tú la mueves. En un autogiro no ocurre eso. Lo que ocurre es que tú inclinas el rotor. Tú inclinas el eje del rotor, ¿vale? El rotor está articulado en una punta carga. Lo que está ocurriendo, porque está puesto el eje a 90 grados del giro, es que cuando tú lo puedes girar en un momento, pero lo que está ocurriendo es que tú, digamos, estás inclinando el ángulo de la pala. Pero ya que básicamente lo que haces es cambiando la velocidad de la pala. Y ese ángulo de la pala es lo que hace que el rotor después, en un par de revoluciones, se ponga y se cambie el ángulo de la pala. Sí, o sea, pero de una forma indirecta, pero no es indirecta. Claro, cuando tú haces así con el rotor, si tienes las palas en esta posición, hacen así. Claro, la que avanza sube, la que retrocede baja. ¿Me explico? Claro. Pero el ángulo que varía es el de la tabla. Sí. La bancada. Este motor radial pesa más que el que tenemos ahora, entonces para poner la organización de la bancada. Y tenemos un problema gordo con la refrigeración. El motor original era un motor rotativo, no era radial, pero era rotativo. Los cigüeñas iban cogidos al avión y los cilindros iban cogidos a la hélice. Entonces, la refrigeración del motor es porque los cilindros iban dando vueltas. Entonces, aunque la parte de arriba del motor esté tapada, da igual, porque los cilindros siempre pasan por abajo. En este caso no, en este caso el motor es un motor radial. El motor está estático y el cigüeñal es el que va dándole vueltas a la hélice. Y tenemos que rediseñar un poco el capó, las entradas y tal, para poder refrigerar los cilindros de arriba. Eso es paso del año que viene. Una de las cosas que estaba escuchando aquí, yo siempre he tenido la idea que las patentes de la Tierra cubren todas las configuraciones de los motores de helicóptero actual. Bueno, la diferencia que tú decías, todas el helicóptero es fijo y en el autogiro es móvil, pero la configuración de toda la zona de carga, toda esa está cubierta por las patentes de la Tierra. Es decir, los helicópteros actuales vuelan básicamente con patentes de la Tierra, que es importante. sí, mira, esto es más complejo de lo que parece, ¿no? Porque los helicópteros tienen muchas cosas. Sí, ¿no? Y hay cosas que tienen los motores de los helicópteros, algunos sí y otros no, que pueden ser específicas de ese helicóptero, ¿vale? Lo que sí es cierto que es lo fundamental son las patentes del motor del autogiro de manera cero. Y lo más importante son la articulación de mantenimiento, la articulación de arrastre en el caso de los articulados de articulación, la capacidad de autorrotar. Esas cuatro cosas son fundamentales, ¿no? Entonces, claro, cuando se acabó cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pues el gobierno americano liberalizó
todas las patentes del autogiro que eran de Harold Picker en Estados Unidos para que se produjera un helicóptero lo antes posible. Y cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 50, Harold Picker interpuso una demanda al gobierno americano por eso, ¿vale? Y esa demanda pues, siguió su evolución y al final, en el año 1967, creo que fue, el juez Lane promulgó pues, una sentencia que condenaba al gobierno americano a pagar 76 millones de dólares de la época a los señores de Picker en compensación por las 15 patentes, no todas, en todos los helicópteros, las 15 patentes que se habían usado fraudulentamente. Bueno, o sea, lo que te puedo decir es eso. A partir de aquí, o sea, el paso colectivo, ¿quién lo inventó? Pues no lo tengo claro. ¿Vale? Entonces, cuando la cerveza hizo un paso colectivo, un autogiro, y inventó un paso cíclico para hacer autogiros muy grandes, para poder mover el rotor con paso cíclico en lugar de mover el disco completo. Ya, bueno, lo he dicho muy grande, ¿no? Pero tampoco sé más, no puedo decir exactamente si sí o si no. Eso de la sentencia ley, yo creo que es una demostración judicial de que el helicóptero se le dé directo del rotor del autogiro. Yo he tenido que, me parece en algún momento, pues hablar con el personal y tal, en los años 90 y tantos, de Sikorsky, Sí, pero Sikorsky fue la única fábrica de helicópteros que había pagado la patente. Exactamente, es lo que me decía que la configuración del motor, la básica, está basada en patentes de la tierra. Sí. En helicópteros como el Comanche, el mismo Comanche seguía llevando esa configuración de motor, aparte, como bien dices, de pequeños o grandes añadidos orientados, pero lo básico, lo colectivo, era básicamente basado en la tierra. Sí, Sikorsky lo que tuvo fue la gran aportación a la configuración clásica, no fue el que inventó el rotor de cola y ahora casi no se inventó hoy en día. Pero vamos, este trabajó con las patentes de Juan de la Cierva, a mí no las pagó, ¿vale? A Picker. O sea, es una de las que no generó problemas, ¿no? Pero todos los demás, sí. ¿Más preguntas? ¿Sí? El paso, que has comentado en varias ocasiones, el paso de poner un motor en el rotor para hacer el helicóptero, ¿qué fue lo que impidió a Juan de la Cierva llevar a cabo ese paso? O sea, Juan de la Cierva parece ser que cuando se mató estaba ya arrepentido a hacer helicópteros, iba a hacer helicópteros, ¿vale? Pero Juan de la Cierva no quería hacer helicópteros por orgullo personal. Yo creo que ese fue el tema, ¿no? Su criatura era el autogiro y quería autogiro al 100%, pero claro, hay determinadas misiones que nunca podrá hacer un autogiro. Por mucho que tú quieras, ¿vale? Si yo me tengo que estacionar encima de algún sitio, un autogiro no sirve. Me puedo parar, pues me paro bajo. No me caigo bajo, pero no, así no puedo hacer una uva ni sacar. ¿Me explico? Y entonces al final ya se envió esta evidencia y si no nos hubieran matado, hubiera seguido el camino de los helicópteros, que posiblemente hubiera evolucionado antes de lo que ha evolucionado sin la figura de Juan de la Cierva, porque esto en una conferencia en la Royal Society, este Fokke, que fue el que produjo el segundo helicóptero eficaz de verdad en el mundo en el año 37, pues esta conferencia fue en los años 60. Pues dijo que él se puso a hacer helicópteros porque Juan de la Cierva no quería hacerlos, pero que se había puesto Juan de la Cierva de hecho mucho mejor que él y mucho más rápido, porque lo que sabía Juan de la Cierva no sabía nadie más. Vale. También una idea es la del C-30, las características de vuelo que tiene y las prestaciones que tiene son superiores a los autogiros actuales. Ahora, el rotor que tiene es inseguro, ¿vale? O sea, a partir de una cierta velocidad, pues pica y después sale el picado, ¿no? Entonces, pero, claro, si te pasas de velocidad, pero el rendimiento es netamente superior al de los rotores que estamos volando actualmente. O sea, eso, con los helicópteros
desarrolló la NACA, actualmente la NASA, para evitar el fenómeno de torsión de las palas con la velocidad. La compañía inglesa, el grupo el tema de los helicópteros, porque luego de fabricarse en los 99, sí, en los 98, sí, y sacan helicópteros sí, y tenían... sí, entonces la idea es la buena, efectivamente, sí, pero no traiciones la idea. Es una compañía que tiene que vivir. No, está claro. O sea, los gobiernos desde el primer momento querían helicópteros, no querían autogiros. Entonces se lanzaron los autogiros porque los helicópteros no funcionaban. Y cuando funcionó el primer autogiro, todos los gobiernos se dedicaron en conocer el primer helicóptero, se dedicaron al helicóptero. O sea, no es que el autogiro se extinguió hasta cierto punto porque se transformó en el helicóptero de alguna forma, ¿no? Luego en los años 50, Benson, que había trabajado en una compañía americana, que recibió, después de la Segunda Mundial, un autogiro sin motor, que funcionaba remolcado, que iban los submarinos alemanes para bater el horizonte, pues desempolvó eso, porque ya lo liberaron, y se dedicó a fabricar autogiros cometa para que se subiera la gente remolcado por el coche para África. Luego a eso le puse un motor, y la evolución de eso son los autogiros que tenemos actualmente en algunos de los autogiros que van creciendo, ¿vale? Ya empieza a haber autogiros en las plazas, van haciendo cada vez más grandes, pero todo el mundo monta el mismo rotor y nadie está investigando los rotores. Y también al otro lado está Caterpillar, que es una empresa que compró la NASA hace 7 o 8 años, que ha desarrollado el problema. Con nosotros tenemos un problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren ahora mismo los gobiernos? ¿Qué queremos? Queremos un helicóptero que vuela 500 nudos. ¿Vosotros han pedido? Eso es lo que queremos, ¿vale? El Osprey va por ese camino, no llega a 500 nudos, ¿no? Pero va por ese camino. Entonces esta empresa recuperó un invento que era una especie de autogiro que se llamaba el Fire Prototype, ¿vale? Que era una especie de helicóptero que funcionaba soltando chorro de gases por la punta de las palas, con un turboreactor compresor dentro como motorización, y que luego tenía dos motores, dos hélices funcionaban con la turbina de gases y con alas muy cortitas, y despegaba en vertical, podía despegar también como autogiro, podía volar lento como autogiro y rápido como avión. Y esto Caterpillar lo ha llevado más arriba, porque los límites de los rotores hoy en día es que tú no puedes correr tanto para adelante que te entre el cansón con la avanza, pero si bajas la fuerza del rotor mucho, lo que te ocurre es que te entra pérdida la palanca de proceder. Entonces todos los límites lo movemos, pues ellos han inventado un rotor que la pala vuela tanto con el aire por la parte del borde de ataque como por el borde de salida, con lo cual es capaz de volar a más velocidad de avance que la velocidad de punta de pala, ¿vale? Esto es, y ahí es lo que sí, no sé más, ¿vale? No publico nada más, sé que han volado con velocidades de traslación superiores a la velocidad de punta de pala con éxito, y a partir de ahí la compró la NASA y no se ha acordado más. O sea, el futuro de la rotera irá por ese camino casi seguro. Y bueno, dar las gracias a Fernando, dar las gracias a Pedro, ha sido muy interesante, espero que todos nos quedamos con ganas de más, y dar las gracias a todos por vuestra presencia. Vamos a llamar a la presidenta de la Organización de Jubilados Aibus, vamos a llamar al presidente, al vicepresidente de la Asociación Amigos de nuestra Getafe, porque le vamos a hacer entrega de unos consejos tanto a Pedro como a Fernando. Manolo, tú que sabes lo que hay que entregar. Jesús, vente para aquí para la entrega de regalos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido, sobre todo a los
Muchísimas gracias, ha sido muy interesante, espero que os haya gustado a todos. Soy Victoria, la presidenta de la Asociación de Jubilados a Casa y Bus. Soy Jesús Prieto, soy vicepresidente de la Asociación Amigos del Museo de Getafe y bueno, pues uno de las asociaciones a José María Real Pimarrón por la conferencia que dio el día 9 y me gustaría que saliera aquí a recibirla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por haber venido.